Hola a todos y todas, mi nombre es Lucas Figueroa, soy politólogo y becario doctoral del CONICET. Estoy realizando el doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín y además formo parte del área de Ambiente y Política de la UNSAM, en donde hace más de 7 años vengo estudiando sobre el proceso de formulación e implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, o más conocida como Ley de Bosques. Hoy, 21 de marzo, se conmemora un año más del Día Internacional de los Bosques, una fecha que nos ayuda a remarcar la importancia del cuidado, la conservación y el uso racional de nuestros bosques. Particularmente en nuestro país contamos hace más de 13 años con una ley que, entre otras cosas, se propuso garantizar la protección de los bosques amenazados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. En esta ocasión, creo necesario comentar acerca de los avances y desafíos que tuvo y tiene por delante la implementación de esta ley tan importante para todos y para todas. Primero, creo que es necesario remarcar una obviedad. Nuestro país se caracteriza por presentar un sistema federal de gobierno. Esto es importante para toda política ambiental, ya que las provincias tienen la competencia de implementar las políticas que son sancionadas por el Congreso de la Nación. Con respecto a la Ley de Bosques, después de su sanción en 2007, a fines de 2007, cada provincia tuvo la obligación de sancionar una ley similar a la nacional, siguiendo los parámetros, los estándares y los lineamientos que fijaba la ley de bosques. Estas leyes se denominaron Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, o TBN, porque, entre otras cosas, lo que proponía era la clasificación de los bosques nativos de cada una de las provincias en tres categorías de conservación distintas, que proponían la posibilidad de realizar distintos tipos de actividades dependiendo de la categoría de conservación digamos, que los bosques estén donde los bosques estén ubicados. Las categorías son las categorías rojas, amarilla y verde. Con respecto a la categoría roja, lo que establece la ley de bosques es que son los bosques nativos que las provincias destinen para una conservación estricta, que son los bosques de mayor valor de conservación, teniendo en cuenta las características de su biodiversidad, las características de su cercanía a cursos de agua, entre otras cosas. Por otro lado, se encuentra la categoría amarilla, que es la categoría de mediano valor de conservación, en donde pueden desarrollarse actividades que, digamos, garanticen un sostenimiento o un mantenimiento de los bosques en el largo plazo, digamos, ¿no? Por eso son de mediano valor de conservación y donde pueden desarrollarse ciertas actividades que fueron denominadas como de aprovechamiento sustentable. Y por último, está la categoría verde, que es la única categoría que habilita lo que es el desmonte o el cambio de uso de suelo, ¿no? Que, bueno, tiene que aprobarse, o sea, todo propietario que quiere realizar un desmonte, un cambio de uso de suelo, tiene la posibilidad de pedirle a la provincia la posibilidad de desmontar siempre y cuando, es necesario remarcarlo, que el predio esté dentro de la categoría verde, que se entiende que son los bosques de bajo valor de conservación. Lo más importante con respecto a lo que sucedió, con respecto a los ordenamientos territoriales, es que entre 2008 y 2016 todas las provincias aprobaron por ley su ordenamiento territorial. Aunque es necesario remarcar también que hubieron algunos problemas sobre cómo las provincias fueron utilizando en sus respectivas leyes los criterios y los estándares que estableció la ley de bosques. Digamos, la falta de tener en cuenta para formar los ordenamientos de lo que dice la ley de bosques generó y originó una serie de críticas por parte de diferentes actores, ya sean organizaciones ambientalistas, ya sea por académicos, por diferentes actores que fueron marcando que las leyes provinciales no seguían lo que dice la ley de bosques. Asimismo, en las discusiones en la opinión pública, pero también en trabajos académicos, suele puntualizarse que la ley tuvo un impacto reducido en detener la deforestación, uno de los principales objetivos que se planteó la ley. Principalmente en las categorías en las que no está permitido hacerlo. Es necesario remarcar que tanto en la categoría roja como en la categoría amarilla la deforestación no está permitida y solamente está permitida en la categoría verde. Estas conclusiones, después de muchos años de estudios sobre el avance de la ley de bosques, llevaron a distintos actores, tanto de la sociedad civil como a funcionarios públicos, a sostener que la ley de bosques no tuvo un impacto positivo y que por ese motivo es necesario modificarla y proponer nuevos estándares que reduzcan la posibilidad del desmonte. Sin embargo, creo a mi entender, como es característico de una política pública que se implementa a lo largo de un país federal con todas las diferencias que eso conlleva de una jurisdicción a la otra,
es necesario remarcar que la ley de bosques se caracteriza por presentar una implementación que es variada entre las distintas provincias, que se puede manifestar de distintas maneras. O sea, lo central es que esa variación se plasmó en al menos dos puntos importantes. Uno, justamente en cómo las provincias tomaron los estándares nacionales para armar sus ordenamientos territoriales y de esa manera clasificaron los bosques nativos de sus jurisdicciones en las categorías de conservación. Y otra tiene que ver con, bueno, cómo fue el avance de la deforestación en las distintas provincias, ¿sí? Hubo provincias que siguieron más lo que dice la ley de bosques, otras que lo siguieron menos, y lo mismo pasa con la deforestación. Hubo provincias que tuvieron mayores tasas de deforestación y otras que tuvieron menores, y eso también va cambiando a lo largo del tiempo. Ahora vamos a detenernos un poquito en esos puntos. Más allá de la heterogeneidad que tuvo la implementación de la ley de bosques, que como remarqué anteriormente, es propio de un país federal y descentralizado como Argentina, es necesario marcar al menos dos impactos significativos que sí tuvo la ley de bosques. El primero, y es algo que en los análisis muchas veces se deja de lado, es que todas las provincias, ¿sí?, sancionaron sus respectivas leyes provinciales dando inicio al proceso de implementación de la ley de bosques. Y el segundo es que la tasa de deforestación, en términos generales, desde el momento en que inicia hasta el momento que termina, fue en descenso, ¿sí? Tomando datos de 2007 a 2019, que es el último año donde hay datos. Con respecto a los ordenamientos territoriales propiamente dicho, se puede mencionar, por ejemplo, que menos de la mitad de las provincias utilizaron menos de la mitad de lo que establece la ley de bosques para realizar las normativas provinciales. Lo que la ley de bosques denominó los criterios de sustentabilidad ambiental, que son 10 criterios rectores que debían seguir las provincias para elaborar sus ordenamientos territoriales. Esto pudo llevar problemas para confeccionar correctamente las leyes provinciales y los mapas donde hay o no hay bosques nativos, ¿no? Hay algunas provincias en donde su ordenamiento territorial no refleja, digamos, dónde están los bosques nativos provinciales, por ejemplo. Otro ejemplo que se marca en la variedad de los ordenamientos es que hay provincias que dispusieron un gran porcentaje en las categorías de máxima conservación, ya sea la roja o de mediana conservación también, o la amarilla, y otras que los hicieron en menor medida. Y esto también puede manifestarse en provincias aledañas, lo que creó un problema y lo que muestra también una falta de coordinación y un problema para la gestión ambiental, ya sea en los bosques nativos, pero también se puede extender hacia la gestión de otros ecosistemas, en donde justamente los bosques nativos siguen las mismas características a pesar de que sean dos provincias diferentes. Entonces, hay provincias que desde una frontera clasificaron a sus bosques de categoría roja y hay otras provincias que del otro lado de la frontera lo clasificaron de color verde. Entonces, hay diferentes criterios a partir de los cuales las provincias tuvieron en cuenta los criterios de la ley de bosques y realizaron su clasificación, que es algo muy interesante para analizar, digamos, justamente los ordenamientos territoriales y ver por qué eso sucede. Otro punto relevante, digamos, para mencionar sobre la ley de bosques es, más allá de los ordenamientos territoriales, es que la ley de bosques propone, justamente para incentivar la elaboración de los ordenamientos territoriales, pero también sobre todo para generar una disminución de la tasa de deforestación, es la creación de un fondo, ¿sí?, el denominado el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, que la idea es justamente, bueno, incentivar a las provincias y a los productores para protegerlos. En ese sentido, fue establecido que en cada ley de presupuesto nacional anualmente debía destinarse un porcentaje del presupuesto público nacional para la protección de los bosques, que luego sería destinado por parte del Ministerio de Ambiente hacia todas las provincias. Fundamentalmente, este fondo tenía dos objetivos. El primero fue destinar el 70% del 100% de ese fondo hacia los propietarios, ya sean públicos o privados, para garantizar la protección o garantizar el aprovechamiento sustentable de los bosques. Por otra parte, el 30% restante, y esto me parece que es muy interesante y muy positivo por parte de la ley de bosques, fue que el 30% restante debía destinarse hacia los organismos públicos provinciales que tenían a su cargo la implementación. Sin embargo, también hubieron problemas en la implementación de este fondo. Lo primero a mencionar es que el fondo, desde su existencia, nunca se pudo constituir en su totalidad según lo que sigue la ley de bosques. Y lo segundo es que, a pesar de que se destinó menos de lo establecido, el fondo tuvo un impacto interesante
e importante para disminuir la deforestación y sobre todo, que creo que es también un punto muy importante para destacar, para fortalecer las capacidades de las direcciones de bosques provinciales que previo a la ley prácticamente eran inexistentes. Nuevamente, la implementación del fondo también fue foco de críticas por parte de organizaciones ambientalistas, por parte de investigadores, pero sin embargo es necesario analizar provincia a provincia hacia dónde fue el destino del fondo, cuál fue su impacto, y a su vez creo necesario demandar la mayor cantidad de presupuesto y que se constituya su totalidad para que las provincias puedan tener a su vez mayores capacidades, tanto para monitorear lo que pasa en su territorio, como también para poder destinar y que sea un incentivo para frenar la deforestación. Sin embargo, llegamos al punto más relevante con respecto a lo que se proponía la ley de bosques en su comienzo, que es, bueno, ¿qué pasó con la deforestación desde fines de 2007, cuando la ley de bosques se sanciona, hasta la actualidad? Lo sucedido es lo esperado nuevamente en lo que puede suceder en un país federal, que es la heterogeneidad en las provincias, como mencioné anteriormente. Pero en términos generales, y acá me gustaría presentar unos gráficos, eh, lo que sucede en general, la tendencia de la deforestación, ahí creo que se está presentando, la tendencia de la deforestación como se ve, esto es lo que es la deforestación total, ¿sí? En las tres categorías de conservación, pero también en las zonas de bosques, las zonas que tienen bosques nativos, pero que no fueron clasificados en los ordenamientos territoriales, pero que sí salen las imágenes satelitales que analiza el Ministerio de Ambiente y después produce sus informes de monitoreo anualmente. Lo que puede observarse es que luego de un inicio con algunos problemas, sobre todo en el periodo 2008-2011, hubo una tendencia a la baja hasta 2015, 2015-2016 inclusive, en donde la tasa de deforestación vino en descenso. ¿Sí? Desde 2016 hasta 2019 la tasa de deforestación total se mantuvo estable a bajos niveles comparado con lo que se deforestaba en los años anteriores. Y si vemos con la perspectiva, que ahora no están en estos datos, pero la perspectiva anterior a 2007, la tasa de deforestación era mucho más alta, sobre todo desde los años 2000 hasta el 2007. En segundo lugar, y más relevante aún, según lo que propone la ley de bosques, es lo que pasó con la tasa de deforestación ilegal, lo que es la tasa de deforestación en la categoría roja y amarilla, que es donde no se debería autorizar los desmontes. Bueno, en similitud a lo que pasaba con la tasa de deforestación total, lo que pasa con la tasa de deforestación ilegal es parecido, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de lo que pasaba con la tasa de deforestación total, que es con lo que vemos acá lo que se ve es que de 2017 y 2018 hay un aumento que es sostenido en estos 2 años, con nuevamente un descenso en 2019, pero lo que se ve acá es que el aumento en 2017 vuelve a una baja en 2018, a diferencia de lo que pasa en la deforestación total, y se mantiene en 2019 con una tendencia hacia la baja. Es necesario remarcar que en 2019 fue el año en donde menos hectáreas se perdieron, tanto de manera ilegal como de manera total, lo que marca, digamos, que hay que analizar en perspectiva qué fue lo que pasó con la implementación de la ley de bosques y el impacto que tuvo, porque se ven tasas de deforestación hacia la baja que se están manteniendo en el tiempo. Sin embargo, también es necesario remarcar, bueno, qué pasó entre las provincias, ¿no? Porque marcamos, bueno, por acá es un análisis en general, pero bueno, hay una heterogeneidad en las maneras en que las provincias fueron perdiendo hectáreas de bosques nativos. Y eso se ve en este gráfico que está acá, ¿sí? El de los 5 colores. Lo que se ve básicamente en este cuadro es que cómo van corriendo, acá, este cuadro lo que muestra es la deforestación según regiones forestales. Hay 5 regiones forestales que son analizadas por parte del Ministerio de Ambiente, que es la región del Parque Chaqueño, la región Espinal, Bosque Andino Patagónico, Selva Misionero y Yungas. Lo que puede observarse es que hasta 2015, aproximadamente, la tasa de deforestación total e ilegal corre igual que lo que corre la tasa de deforestación de Parque Chaqueño, al menos hasta 2015. Sin embargo, después lo que pasa de 2015 en adelante es interesante para analizar cómo fue corriendo y de qué provincias, digamos, son las que más generan esa pérdida de bosques nativos, ¿no? Y principalmente es interesante lo que pasa en la región Espinal. La región Espinal compone algunas provincias como Corrientes, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Santa Fe también, en donde lo que se puede observar es que la región Espinal tiene una tasa de deforestación que va en descenso. Esto es lo que marca, esto es la tasa de deforestación ilegal, categoría roja y categoría amarilla.
Y lo que se ve es que esa tasa de deforestación en la región espinal viene en descenso hasta 2016 y en 2016 se ve un fuerte repunte que no solamente aumenta la tasa de deforestación en esta región, sino que a su vez supera la del Parque Chaqueño, que no lo mencioné, pero el Parque Chaqueño tiene provincias como las que son las provincias que más cantidad de bosque nativo tienen, como Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta. Pero acá la tasa de deforestación de Espinal supera las de esas provincias que son las que más bosques nativos tienen y a su vez las que más bosque perdían en términos de su tasa de deforestación hasta 2016. Lo que remarca que la situación más preocupante, o una de las más preocupantes, también está no solamente en la parte del país que más bosques nativos concentra, sino también en esta región, que es la región espinal, que está perdiendo eh, una gran cantidad de bosques nativos en estos últimos 3 o 4 años. Ahí voy a dejar de compartir. Eh, entonces, lo que hay que pensar, bueno, hasta aquí son los avances que tuvo la ley de bosques o el alcance que tuvo la ley de bosques eh, hasta el momento. Pero en este momento hay que pensar, bueno, con este balance, un balance que podríamos decir que es heterogéneo, ¿qué se puede pensar en un futuro para garantizar la protección de los bosques? En primer lugar, creo necesario, según las diferentes lecturas que hay sobre la implementación de la ley de bosques, remarcar que el balance sobre la implementación de la ley va a depender siempre de cómo se la mire, con qué cristal se la mire. Hay quienes con razón van a preferir posicionarse y criticar la implementación de la ley porque las provincias ciertamente no usaron la totalidad de los criterios establecidos por la ley nacional y porque la deforestación a su vez se mantuvo a pesar de las restricciones establecidas, como vimos con la tasa de deforestación ilegal, la categoría roja y categoría amarilla, que no desapareció, pero que se mantuvo. Pero también van a haber otros, con justa validez también, que van a decir que la ley de bosques tuvo impactos positivos porque todas las provincias se adecuaron a los estándares nacionales, sancionaron sus ordenamientos territoriales y a su vez la tasa de deforestación, tanto total como ilegal, fue descendiendo abruptamente, aunque no constante, como vimos desde 2008. Lo cierto, a modo de cierre, es que la implementación de la ley de bosques fue heterogénea, algo que a la luz de un sistema federal argentino, como decíamos anteriormente, es esperable, dado que cada provincia tiene realidades diferentes que pueden afectar a la implementación de una política ambiental nacional como es la ley de bosques. Entre las diferencias pueden encontrarse varias cosas, ¿no? Que pueden incidir, ¿no? En los factores que pueden llegar a incidir a que las provincias implementen de manera diferente una misma ley. Como por ejemplo la disponibilidad de información para elaborar los ordenamientos, en las distintas capacidades técnicas, administrativas, financieras y tecnológicas para formular también los ordenamientos, y así también como para monitorear qué es lo que pasa en el territorio. También no debemos olvidar factores como, por ejemplo, la presencia de actores más o menos poderosos que puedan presionar a las autoridades provinciales para llevar a cabo un proceso de implementación, o también, por ejemplo, de la dependencia de los recursos económicos por la explotación de los bosques nativos, como por ejemplo para el cultivo para la producción de agricultura para la exportación, o también la ganadería. Por último, me parece necesario remarcar que esta variación en la implementación de la ley de bosques llama a continuar profundizando sobre las causas que inciden en la heterogeneidad provincial. Pero a mi entender, sería necesario fortalecer esta normativa tan importante que en su momento, que si bien no lo mencioné, pero si bien en su momento tardó y costó mucho en ser sancionada, es necesario fortalecer entonces la normativa que con sus limitaciones, si no, tuvo impactos que a mi entender fueron positivos, como los que se fueron mencionando eh, a lo largo de la presentación. Así que, a mi entender, es necesario profundizar la implementación de la ley para poder garantizar la conservación de los bosques nativos de nuestro país. Bueno, muchas gracias.